chicos del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de inclusión e implicancia. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema de inclusión. Hay que prestar mucha atención porque este tema es un poquito dificultoso, pero si nosotros leemos bien la premisa con lo que les voy a decir sobre la teoría, van a ver que es fácil de resolver. Pero si seguimos los pasos como están. Porque muchos de nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, yo digo flor incluye geranio. ¿Verdadero o falso? Muchos dirán verdadero, profesora, porque el geranio es una flor. Y si yo digo, en este caso cambio, digo flor está incluido en geranio, ¿verdadero o falso? Profesora, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos inclusión. Implicancia por su parte es más fácil que inclusión. Veamos. Primero me dice, la inclusión es un ejercicio que busca definir con términos indispensables alguna palabra. ¿Qué quiere decir esto? Términos que sí o sí van a estar en una definición. Por ejemplo, si yo digo piedra, dentro de la palabra piedra, dentro de la definición del concepto de la palabra piedra, sí o sí va a estar dura. ¿O hay alguna piedra blanda? No, no es cierto. Entonces, sí o sí va a estar la característica de dura. Eso es lo que significa que tiene que ser indispensable. Para ello, las preguntas que nos plantean cuando tengamos que encontrar inclusión son, primero, A incluye a B. Si la premisa te viene en A incluye a B, entonces es, para definir A, se necesita de B. ¿Qué quiere decir? Que B está dentro de A. Por ejemplo, cardumen incluye a pez. Para definir cardumen, yo necesito de pez. ¿Qué es el cardumen? Un cardumen es un conjunto de peces. Entonces, sí o sí, va a estar dentro de cardumen el término pez, ¿no es cierto? Ahora, también puede venirme así. A está incluido en B, lo que dijimos hace un momento, ¿no es cierto? Vimos ahí dos casos. A está incluido en B. Si viene la palabra está incluido, es al revés. Ahora, el que voy a definir es B. Y dentro de B está A. Para definir B necesito de A. Esta vez A es la característica que está dentro de la definición de B. Por ejemplo, dice allí, blanco está incluido en nieve. Veamos, ¿qué es la nieve? Es una capa blanca formada por la caída de cristales de hielo. Estoy definiendo B. ¿Y quién es B? Es nieve. Voy a definir yo nieve, ¿no es cierto? ¿Y qué es nieve? Una capa blanca. Blanca está sí o sí dentro de nieve. Entonces, eso es cuando me viene está incluido. Así que tengo que mirar, observar muy bien cuando la pregunta me dice incluye o está incluido. Muy bien, paso a la tercera forma que me puede presentar inclusión y es A y B son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que para definir A necesito de B y para definir B necesito de A. Es decir, los dos se necesitan. Por ejemplo, eslabón y cadena son complementarios. ¿Por qué? Porque el eslabón, ¿qué cosa es? Es un conjunto de cadenas. ¿Y qué es una cadena? Una parte del eslabón. Entonces, para definir los dos se necesitan entre ellos. Muy bien. Por su parte, implicancia es más fácil. Nos dice, consiste en establecer un rasgo común, algo que todos los términos tienen, entre un conjunto de palabras. ¿Qué quiere decir? A mí me dan un listado de palabras y entre ese listado hay una palabra que está incluida en todas. Por ejemplo, lentes, oculista, conjuntivitis, ojos y lágrimas. ¿Cuál es la palabra que está incluida en todas? Lentes, se utiliza para, ¿no es cierto?, para la vista, en los ojos. Oculista, para que revisen los ojos. Conjuntivitis, es inflamación de la membrana ocular, los ojos. La lágrima, en los ojos, ¿no es cierto?, sale de los ojos. Entonces, ¿cuál es la palabra que está incluida en todas? Ojos. ¿Ves? Implicancia es más sencillo que lo que es inclusión. Muy bien, veamos ahora nuestros ejercicios. Dice, las preguntas. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Indica el término implicado en los siguientes vocablos. Bolígrafo. Cuando yo defino bolígrafo, ¿qué palabra va a estar sí o sí ahí dentro? Es un instrumento, ¿no es cierto? Es para poder escribir, es un tipo de instrumento. Ahora, la número 3, sensato. ¿Qué tiene que ver con la palabra sensato? ¿Cuál sería? Moderación. Alguien sensato es alguien equilibrado, es moderado al pensar, al expresarse. Reloj.
¿Qué tiene que ver con reloj? Medición. El reloj tiene que ver con la medición del tiempo. La medida es importante dentro del reloj. Ahora, tijera. ¿Cuál iría? ¿Golpear cuchillas o dos? Cuchillas, ¿no es cierto? Las tijeras son cuchillas, porque si no, no cortaría nada. Palabra. ¿Qué iría dentro de palabra? Discurso. El discurso, pues, es un conjunto de palabras. Las palabras se forman para poder dar un discurso. Las conversaciones son discursos, ¿no es cierto? Los debates son discursos. Entonces, esa palabra iría incluida, estaría implicada dentro de palabra, ¿no? Muy bien. Ahora dice, determine los conceptos incluidos en las palabras propuestas. 11. Dilación. ¿Qué es dilación? La dilación es un retraso es un retraso cuando tienes que pagar algo. Entonces, ¿denuncia? No, no, efectivamente, simplemente te llega un memorándum de que estás retrasado, no implica que hay una denuncia de por medio. Puntualidad, perdón, demora, sí, porque es un retraso, es una demora. Puntualidad, no, porque es lo contrario a puntualidad, más bien la dilación. Hilación significa unión, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál sería? Solamente la 2. Muy bien. Dice el siguiente. Veamos, ¿el concepto de bizarro puede ser equivalente a valiente? Sí, porque bizarro es eso, es valiente, sí, equivalente, está bien. Muy bien, siguiente. Dice, la negación del concepto pusilánime puede coincidir con un sinónimo al de bizarro. La negación del concepto pusilánime. ¿Cuál sería? Pusilánime es cobarde. ¿Y la negación de cobarde qué es? Alguien valiente. ¿Y bizarro qué es? Valiente. Entonces, ¿es un sinónimo? Sí. Verdadero. La 3. El concepto de bizarría, valentía, alude a una actitud frente a ciertas acciones que implica riesgo. Sí, valiente es que se enfrenta al riesgo, ¿no es cierto? Entonces serían todas. 15. ¿Qué serie de conceptos está incluido en asolar? Asolar es, por ejemplo, cuando sucede un terremoto y todo se cae, ¿no es cierto? Todo se destruye, ya, eso tiene que ver con asolar. Veamos. Negación tiene que ver con asolar, no. Causa, no, no es una causa, más bien es la consecuencia. Arma no implica que sea solamente arma, ¿no es cierto? Acción, sí, la asolar es una acción, porque si no, que no se mueve nada. Destrucción, sí. Lugar, pues se destruye un lugar, así que la D estaría bien. La E no, porque solear, no sé, no cae el sol solamente cuando sea sol. Muy bien. Dice la autoevaluación. Para la autoevaluación también yo voy a resolver los números impares y ustedes los pares. Muy bien, dice la siguiente, la número 1, implicación. ¿Qué concepto está implicado en los demás? Cristal, flor, ballet, delicadeza, mujer. ¿Cuál sería? Delicadeza. Todos tienen que ver con este término. El cristal, ¿qué es? Es delicado. La flor es delicada porque se rompe fácil. El ballet implica la delicadeza, ¿no es cierto? El pararse en las puntas, todo es bien delicado. Imagínate que si te paras mal te quiebras el tobillo. Mujer, bueno, también implican a la mujer con delicadeza, pero bueno, es un estereotipo. La 3. Alacena, repostero, armario, anaquel y biblioteca. ¿Qué sería? Armarios. Todos son tipos de armarios. Armarios es un lugar donde puedo guardar algo. La alacena es donde guardo, pues, cosas de la cocina. El repostero igual. El anaquel, donde se guardan armas. El biblioteca, donde guardo libros. Muy bien. Timón, yate, avión, bicicleta, camión. ¿Cuál sería? Timón. El yate tiene un timón para poder conducirlo. Lo mismo con el avión, con la bicicleta y el camión. Muy bien. Inclusión. ¿Qué concepto puede englobar conceptualmente a los demás? Actividad, extracción, pesca, hombre o mar. Pesca. La pesca es una actividad de extracción que el hombre realiza en el mar. Veamos el siguiente. ¿El concepto vidrio incluye el concepto transparente? Muy bien, ahí dice incluye. Entonces, ¿cuál definimos? A. Y en este caso, A es vidrio. Para definir vidrio, ¿yo necesito de transparente? Sí, porque el vidrio, ¿qué cosa es? Es un objeto transparente. La 2. El concepto frugalidad. Frugalidad es abundancia. ¿Puede incluir a los conceptos comer y beber? ¿Qué significa frugalidad? Como dijimos, viene a ser abundante, ¿no? Que haya bastante allí. Entonces, frugalidad. ¿Puedo comer bastante? Sí. ¿Puedo beber bastante? También. Entonces, el concepto planta.
está incluido en el concepto macetero, es decir, para yo definir macetero necesito de planta, sí, porque el macetero es ¿qué? Para sembrar plantas. Entonces, ¿cuáles son correctas? Todas. Y la 11 nos dice, ¿cuáles son correctos? El concepto hidrofobia es posterior al concepto agua. Hidrofobia es miedo al agua, ¿no es cierto? Es posterior al concepto agua, pues sí, porque obviamente primero tengo que mirar el agua, tal vez, no sé, me ahogué y por eso le agarré miedo, entonces eso es después, ¿no? No es que yo nazco teniendo miedo al agua. El concepto reloj está nacionalmente anterior al concepto tiempo, nacionalmente, bueno. No, porque el tiempo es un concepto antes de lo que es reloj. El 3, el concepto presión es anterior al concepto barómetro. Sí, porque la presión es primero y luego el barómetro que mide la presión, ¿no es cierto? Es decir, tengo que primero tener el concepto de lo que es una presión y luego derivar pues otros instrumentos. Entonces sería la 1 y la 3. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir en el cuaderno la parte teórica, lo que vimos de inclusión e implicancia. En el libro, lo que yo ya he resuelto. Y de tarea tienen primero su cruciclasema, que está en la página 159. Las preguntas, que son los números pares, la página 161 y 162. La autoevaluación, que los números pares también, que están en la página 162. Y su tarea, que está en la página 163. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes tengan que trabajar la parte de inclusión, siempre miren la parte de la teoría para que quede bien claro. No es según su intuición, no. Tienen que mirar muy bien la teoría para que puedan encontrar la respuesta correcta.